A ver, bueno, para mí podemos seguir hablando de como estamos hablando antes. Y a ver, ¿por qué te elige? Porque también me preguntaste el por qué te elige. Te elegí. Te elegí porque, bueno, te lo dije como cuando te pide el hecho de grabar un podcast contigo. O sea, el porque vi que, bueno, se ve cuando una persona se destaca de las demás y porque, no sé, para mí sabe lo que estás diciendo, o sea, tiene una conciencia diferente que lo lleva a decir cosas que, bueno, puedes opinar que sean positivas o negativas, que te gusten o no, pero son algo, o sea, son una opinión tuya, crítica. Eso es, o sea, es un, a ver, son frutos de mis reflexiones de esos últimos días, bueno, de esos meses también, porque vi en general, bueno, también en Roma, pero lo que me enseñó el Erasmus en de una específica manera fue que todos somos iguales. O sea, los problemas que vi en la sociedad de Italia y que pensaba fueron solo de Italia, bueno, lo vi también aquí y de personas de todo mundo al final, al final. Y, o sea, que vi que son muy pocas, de verdad muy pocas las personas que, como te he dicho, como te creo, se destacan de los demás. Pero ¿por qué eso? Em, lo que se percibe es una persona que, como te he dicho, tiene conciencia de lo que está diciendo. Que después sea algo opinable que podemos argumentar, pero tiene su propia idea. O sea, lo que estás diciendo, lo que tú dices en tus clases y, bueno, contigo tuve solamente historia de la comunicación, pero pienso que tienes otras asignaturas, después me dirás cuáles. Y, y bueno, lo que dices es fruto de un razonamiento y lo que ya no queremos hacer es eso proceso de pensar. Lo que vi muchísimo son personas, ¿por qué dije todos iguales? Porque de verdad somos todos iguales de una manera, aquí iré a decir, casi negativa, pero ¿por qué? Iguales de manera de pensar, de lo que pensamos. Y no de lo que pensamos nosotros al final, lo que es viral, lo que, no sé, la masas piensa, yo también lo pienso. Muchas personas, eso, no se dan más el tiempo de reflexionar o de, bueno, que al final es, pero eso, ¿por qué no quieren hacerlo para mí? Porque es algo que te hace sentir mal, o sea, te quita energía, te deja, o sea, te pone hacia directamente ti mismo, como en el espejo, y tienes que conocerte. Y cuando te vas a conocer, sufres porque claramente tienes que vas a enfrentarte con tus demonios, tus cosas, pero si eso tú no lo vas a, no vas a pasar en esa fase, no te vas a conocer. O sea, el conocimiento de ti mismo y de las personas y de los demás, y pues también vuelvo al hecho del por qué te elige, por qué hablando con esos tipos de personas que me interesan, o sea, que los veo conscientes, simplemente, wow, ya solo escuchándote hablar voy a crecer porque claramente me das algo, un input diferente de lo todo igual, de lo integrado en la sociedad de viral, o sea, no sé qué, no sé cuánto, que todos piensan y me das o- o- a ver, otro tipo de lenguaje, otra manera de pensamiento que me puede ayudar como herramientas que me van a, bueno, a ayudar a entenderme. Y, bueno, vuelvo al hecho que somos todos iguales, porque como si ya no queremos pensar. Y lo peor que vi es que pensamos, bueno, claramente todos somos diferentes, al final todos tenemos nuestros demonios, nuestras experiencias de vida y tal, pero lo que aparece al otro, a mí, por ejemplo, es que todos piensan lo que en las redes sociales se pone en tu cabeza. O sea, eres como un zombie que no tiene su propio pensamiento porque se come de los cerebros de los demás y por lo tanto tú no piensas. O sea, Mm, no es tu pensamiento, no es
tu razonamiento crítico, sino es algo que vas a, no sé, a introyectar pasivamente, porque eso pasa en las redes sociales y en el entretenimiento, en el cómo utilizamos el entretenimiento o las redes sociales, en esa manera pasiva e inconsciente, porque me voy a rellenar de informaciones, me voy a rellenar de, informaciones que confundo con conocimiento, y por lo tanto, lo que al final aparece es que todos somos iguales, todos hablamos de las mismas cosas que están virales, que podemos compartir en las redes sociales. Y yo dije como, bueno, eso no lo entiendo, pero yo era lo diferente. Pero lo que pasa al final, y por eso me encanta esa... Bueno, de verdad estoy muy feliz en ese momento, porque hablar con una persona que, o sea, simplemente me interesa al final ese video. Hola a todos. Los italianos se estarían preguntando qué está pasando, Marco. Bueno, se ha vuelto loco. Claramente, perdona, muchas gracias a la Universidad de Valencia, que en particular la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, que nos está permitiendo estar aquí. Y también al técnico que está grabando el audio. Un saludo. Y bueno, no queremos más hacer ese acto de pensar. Ese acto de pensar dos veces a lo que me pasó, simplemente. Y por lo tanto, elegir con conciencia dónde estoy, elegir con conciencia mi entorno. También, como te dije, aquí, muchas personas que conocí dicen, como aquí en Erasmus, bueno, estoy circundada de un... mi alrededor, lo que me circunda no me gusta, pero es así, pero pasó así. No, tú tienes, si tú eres consciente de ti misma, si tú sabes que eres libre y, por lo tanto, responsable de ti misma y puedes hacer algo para salir de esta situación. Y bueno, no queremos más que pensar, porque al final lo que pasa es que no quieres más, y eso es lo que al final me encanta, porque te vas a conocer. Es un proceso bellísimo, hermoso al final, porque te vas a preguntar, no sé, una experiencia, un libro que leíste, una película que viste, un podcast que escuchaste. Después que lo has escuchado, y lo has escuchado con conciencia, o sea, tú estás eligiendo escuchar algo porque te interesa y no que scrolleando, existe ese verbo también en español, vale, scrolleando en las redes sociales te sale ese video y lo vas a poner porque te captura la atención en esos 30 segundos, y si no te interesa en esos 30, bueno, 30 ya es mucho, en esos 2 segundos ya pasas al otro. Si eliges algo que consumir, y después tampoco es más consumir, si eliges algo de... a ver... no consumir, bueno, no me sale la palabra, Visualizar. de visualizar, claro, de manera activa, ya no es más consumido pasivamente, y después te vas a preguntar lo que es para ti. O sea, lo que... y eso, como te dije, es lo que veo, ya no se hace más la actividad de pensamiento de lo que he visto, todo de lo que he hecho experiencia, significó para mí. Si te vas a preguntar qué significa algo que tú mismo, o sea, has vivido, lo que significa para ti, allí te vas a conocer, vas a entender lo que te gusta, lo que no te gusta, vas a desarrollar. Y es un proceso muy, muy, muy lento, y en contra de la rapidez de las redes sociales. Muy lento, a largo término, digamos así. O sea, tú no ves los efectos muy, maravillosos que tienen los libros y la cultura en los 30 segundos después. No lo ves. Tienes que como confiar en la literatura, tienes que confiar en ti. Pero es un proceso que es totalmente al opuesto de la manera en la que la sociedad se está desarrollando. Pero bueno, al final no es una crítica claramente a las redes sociales, al entretenimiento. Es un poquito como decía, ahora me pasa en la mente Umberto Eco
en uno de los artículos que nos has hecho leer en clase. O sea, no están en la cultura medio, alta o baja. Es el cómo tú utilizas ese puto entretenimiento. Cómo utilizas... Porque hice ese canal de filosofía y de cultura pop. Porque bueno, la filosofía es sobreestimada y la cultura pop es subestimada. La filosofía puede ser mala. También el entretenimiento puede ser malo. También la filosofía puede ser muy, muy mala, y después tal vez podemos hablar de eso. Pero lo que pasa es cómo utilizas la cultura en general. Cómo utilizas la cultura, cómo utilizas las tecnologías. El cómo para mí es con conciencia. Pero para hacer y para vivir con conciencia tienes que fatigar. Y lo que ninguno más quiere hacer es la fatiga. ¿Por qué? Porque estamos, creo, desacostumbrados a todo eso. Estamos casi en assuefación de esa rapidez, del hecho que todo lo que tiene que darnos como un placer tiene que venir después de un segundo. Y si no es así, bueno, ya no te quiero más vídeo. Y lo peor que creo que después va a pasar es que todo eso se refleja en las relaciones entre personas. Y por eso yo amo y quiero que ese proyecto que estoy desarrollando desde un año, creo casi, sea de verdad mi trabajo, porque hablar con las personas, bueno, hasta ahora las personas con las que hablé en mi canal fue en distancia, a través de Skype, porque no tengo ni en mi casa o tampoco la Universidad Italiana me pone a disposición un taller para grabar podcast y hacer esto hablando, por lo tanto, de manera, o sea, concreta, que te puedo tocar, Esteban, de manera real, porque eso al final se va a perder, o sea, nos desconectamos desde la realidad, desde nuestros mismos, pensando que estamos conectados con los demás, pero no es así, porque hemos perdido simplemente la capacidad de elegir con conciencia. Y por eso te elegí, porque me pareces una persona muy consciente de lo que dices y con tu propio pensamiento. Yo hablo con Esteban, no con lo que, al final también a ti la realidad te deja huellas, pero tú lo que aparece es que tú vas a pensar otra vez a lo que la realidad te deja sobre ti y vas a introyectar esas cosas y a ponerlas en práctica para tu vida misma. Y creo que es algo muy importante en estos días. Yo te lo agradezco mucho, la verdad es que es muy, muy emocionante porque, bueno, pues sobre todo lo que estabas hablando, el que estemos tú y yo aquí es el resultado del programa Erasmus, y el programa Erasmus al final es una utopía que se ha hecho realidad y que debemos de valorar. Estamos en un continente y estamos geográficamente, pero políticamente, en algo que se llama Unión Europea. Y una Unión Europea no existe sin ciudadanos que tengan esa conciencia de Europa, y eso se ha venido construyendo en las últimas décadas. Claro. Y hay riesgos, hay problemas, hay ineficiencias, pero sí que es verdad que tenemos ya ahora una generación de personas que tienen ahora 40, 50 años, y los que están viniendo, que han estudiado, han pasado unos meses, un curso en otro país, eso generan amigos, generan luego viajes, generan prácticas, oportunidades laborales, novios, novias, etcétera, y al final haces continente y haces Europa. Y la verdad es que para mí este curso, uno de los momentos más emocionantes fue vuestra exposición final, porque claro, os veo llegar y sufriendo con el idioma y bueno, pues con todas las inseguridades que tiene llegar a una institución como la Universidad de Valencia, que es una institución con más de 5 siglos, y que al final del curso pues estéis defendiendo una presentación, tengáis a 70 personas completamente enfocadas en lo que estáis diciendo y además disfrutándolo. La verdad es que es la universidad, y la verdad es que es un gusto. Sí, no, de verdad. O sea, lo que dijiste de la Unión Europea es algo que, creo que también en eso, si nos desacostumbramos de pensar, somos en esa situación de assuefación de otros pensamientos y no del nuestro. ¿Qué pasa? Pasa que vamos a perder la conciencia también del Erasmus.
O sea, yo muchísimas veces pensé a la oportunidad que estoy teniendo aquí y me dije también por eso, joder, estoy en España. Y eso fue una lección de la que tengo que contarte porque, em, a ver, me encontré como hace 2 meses, desde hace 2 meses, como perfectamente casi a la mitad del Erasmus, en el que no estaba ni en el italiano ni en el español. Estaba como en ese, no sé, en todas esas matices de gris, estaba en el centro y tuve que elegir algo. O sea, ahora, también para mí, porque, bueno, mi conciencia se plasma a través del lenguaje que utilizo y a ver cómo me plasmo desde ahora en italiano o en español. Ya sabía que todo eso ¿cómo se dice? Bueno, se irá a acabar en una semana, en 2 semanas. Pero bueno, dije, estoy aquí, aprovechar, o sea, disfrutar bueno, aprovechar de las cosas que esa nueva cultura, esa nueva universidad, esas nuevas personas que estoy conociendo, ese nuevo entorno social me puede dar. Y por lo tanto, elige el español claramente y por lo tanto tuve que hacer las 4 cosas que se hacen para aprender más un idioma y por lo tanto leer en español, escuchar, no sé, películas, verlas en español. Y tengo que decir algo sobre el doblaje español, que en Italia, ya que tenemos no sé, la cultura del doblaje más antigua del mundo y por lo tanto a veces es la mejor, todos los demás es un asco. Bueno, a mí me encanta el doblaje en español, no sé por qué. Al empiezo me daba risa, pero bueno, me encanta al final el idioma español y bueno, solo eso, me encantó ir al cine escuchando, a ver películas en español. Al empiezo de mi Erasmus vi películas en original, como Dune Mm. parte 2 subtituladas en español, pero después como tuve esa elección, todas las películas, series televisivas, bueno, no españoles, pero dobladas en español y me encantó. Entonces, escuchar, leer en español y tampoco elegí algo, o sea, muy sencillo. Empecé con Platón, Mm. el banquete de Platón, porque sí, o sea, quiero hacerme daño y también porque sí, porque ¿Por qué? quiero. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste Platón? Bueno, que es la razón por la que elegí también filosofía, estudiar filosofía en Italia, porque te da el lenguaje, la complejidad del Mm. lenguaje es lo que te permite acercarte lo más posible a lo que para mí es la complejidad que yo soy, de la realidad de los demás, y por lo tanto tener un lenguaje, o sea, que se pueda acercar lo más posible a lo que yo quiero o sea, que yo quiero decirte, Mm. es para mí algo wow. Y por lo tanto tuve que hacerlo. Y bueno, no lo terminé porque quería leer otra cosa y ahora estoy leyendo Dune 2 para prepararme a la última película de Denis Villeneuve. Y escribir en español, o sea, porque tengo también digamos, un diario, un cuaderno en los que escribo pensamientos en general. Y, y también allí me dije, bueno, probamos a escribir también en español. Al empiezo fue algo muy difícil, o sea, escribía mucho, de manera muy lenta, muy despacio y algunas palabras no me salían, la escribía en italiano. Y me di cuenta que como ayer por la noche todo me salía casi natural. Bueno, no todo, pero me salía, no sé cómo, pero en 2 meses naturalicé, digamos así. Bueno, el español se convirtió en parte de mí al final y hablar claramente. Y fue algo un poquito difícil hacer esa parte del hablar en español porque estoy rodeado de italianos en la calle, en la ¿Vives universidad. con italianos? Vivo con italianos y lo que, bueno, no lo elegí, lo que esperaba era que, bueno, voy de Erasmus, quiero estar con personas internacionales para practicar otros idiomas y, bueno, no pasó así y por lo tanto lo más difícil fue quitarme del entorno en lo que tú estás más, que es lo que llamas casa, digamos, y bueno, fue un proceso muy, digamos, fatigo que me... mm,
que tuve que fatigar para eso. Y por lo tanto ir a la biblioteca y hacer esas cosas allí. Y es lo que decía antes, no queremos más fatigar para alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos. Y al final lo que pasó es que, bueno, puedo decir que disfruté de esa oportunidad del Erasmus, que era lo que quería hacer antes, que era la razón por la que pedí a mi universidad, por favor, mándame en Erasmus, porque quiero conocer otras realidades, otra sociedad, otro entorno social, otra manera de pensamiento, y eso con otro idioma es algo increíble. Y bueno, ¿Notas que te cambia un poco la personalidad cuando estás en español, cuando escribes o cuando hablas en español, o te lo han dicho? ¿Ah, sí? Oh, bueno, Sí, lo no, has sí me lo han notado. dicho. A ver, lo noté. Bueno, sí. O sea, al empiezo, claramente, ya que estaba más acostumbrado. Bueno, no tenía. Tuve que regresar a hablar en español, porque lo estudié 5 años y después lo dejé por 2 años. Y, y bueno, hablar en español, como te dije, y por eso elegí leer Platón, no lograba decir de manera, tampoco ahora lo logro, pero más que antes, tengo que reconocerme, ¿no? O sea, no lograba expresarme de una manera un poquito más compleja. O sea, decía las cosas y, bueno, los demás me entendían y por eso no problema. Pero era para mí, o sea, buena parte de nuestra felicidad Mm, creo que viene directamente del lenguaje, del lenguaje, de la comunicación. mm. Por eso amo la comunicación en general. Y tú que estudias, enseñas historia de la comunicación, bueno, eh, digo eso porque somos felices, porque logramos, como ya había dicho antes, conocernos. Porque si tengo un lenguaje que se basa, bueno, claramente el hecho de aprender un lenguaje nunca va a terminar, pero podemos siempre eh, volverlo más complejo para que nos acercamos a lo que somos, porque nosotros también cambiamos y por lo tanto tenemos que tener un lenguaje que nos sigue en eso y, bueno, Yo creo, fíjate, simplemente un comentario, es ujú, volverlo más complejo, pero también más sencillo. Y eso es ujú, lo que te da el Erasmus, porque, por ejemplo, tú ujú. puedes Ah, sí, estar en claro. Italia y leer Platón, Ujú. puedes escuchar podcasts, pero lo que te da una experiencia Erasmus, una experiencia laboral o académica internacional, es que por la mañana puedes estar en la biblioteca leyendo, luego atendiendo una clase, etcétera, pero luego puedes tomarte un vaso de vino, una cerveza Claro. con alguien y puedes aterrizar esas cuestiones y luego interaccionas con la persona que te vende el pan y luego... Sí, Y sí, sí, entonces sí. es en ese proceso yo creo que donde realmente está la cultura, Ujú, cuando eres capaz de elevar ideas y de convertirlas en categorías y en conceptos y dialogarlas mm, con filósofos, etcétera, pero cuando eso luego también lo puedes aterrizar a una charla de 20 segundos mientras oh, compras el pan muy con interesante. alguien. Y eso es lo que te da, y en esa combinación y en esos registros digamos, donde tú empiezas a sentirte cómodo y donde la cultura realmente, bueno, opera como un elemento de construcción de la personalidad y te ayuda a Mm. ser alguien más feliz, porque muchas veces son esos Claro. micromomentos. Cuando estás en la barra del bar a pedir el café, esa pequeña broma, ese pequeño reto diario que puedes tener con el camarero a diario, que lo relacionas con la realidad, que a su vez dialoga con cosas que están pasando digamos, en las noticias, pero sin nombrarlas muchas veces de manera... Y es eso un poco lo que te da la experiencia internacional. Y una de las cuestiones que han salido en la asignatura que comentabas en Ujú. Historia de la Comunicación, que es, como sabes, pues nos centramos pues a veces en personajes clave, siempre es muy Claro. injusto, ¿no? Pero bueno, siempre, como decías, siempre hay gente
que en su momento pues puede destacar, normalmente por anticiparse, no es que sean mejores que otros, simplemente que se anticiparon, hicieron cosas un poquito antes, etcétera. Y lo que comparten entre ellos, la mayoría, es que tuvieron experiencia internacional, es decir, o bien porque venían de familias con diferentes nacionalidades, o porque tuvieron la suerte de estudiar tal, o porque una guerra los desplazó y tuvieron... Pero si miras, digamos, el 90-95% de las personas relevantes de los últimos siglos, en este caso en el ámbito de la comunicación, pero también en otros ámbitos, es gente que ha viajado. Wow. Pero también aquí, o sea, no es solo el hecho que viajas, porque todos viajamos, o sea, todos leemos libros, pero a ver, ¿cómo lees esos libros? ¿Cómo has viajado? Porque ahora creo como nunca antes tenemos la posibilidad, como dijiste antes, con esa posibilidad que nos está dando la Unión Europea, y quería decir eso antes, o sea que si nos desacostumbramos a pensar, a ser conscientes, ya no somos, o sea, como a ver, estamos como, nos ponemos en assuefación, siempre eso, de la libertad. Y eso es un problema muy grande que creo es lo que pasó en esas últimas elecciones europeas. O sea, que estamos assuefactos, se dice así, no me salía la palabra. O sea, que somos assuefactos, o Artefactos. No. Bueno, como, a ver, cuando utilizas demasiadas drogas y te hace que... Adicto. ¿Somos adictos? Somos... No, que quieres, que lo que te deja que tú... O sea, el hecho que cuando utilizas una droga, no sé, Sí. tienes que siempre poner otra más, porque ya no sientes Bueno, no sentimos más la libertad, eso es. Como si es algo que damos por... Sí, lo hemos dado por hecho. O sea, Eso, lo damos por hecho, sí, eso. Si no somos conscientes del hecho que estamos viajando, ¿por qué existe una unión de estados que nos permite eso, que nos permiten la libertad? Y bueno, es el problema de hoy, eso creo. Sí, el Brexit, por ejemplo, ha sido un elemento que también sirve de vacuna. Yo he vivido, claro, he vivido cuando... Pues muchos años, claro, ibas a Reino Unido y era pues como ir a Italia o como... Pues ahora entras en Reino Unido y tienes que hacer una cola para un pasaporte, y si vas dos veces muy seguido, pues te pueden hacer preguntas de por qué vas y cuánto tal y a dónde estás. Y ya con el COVID ya ni te cuento, ya era un problema. Claro, era un problema grande, teníamos proyectos en común y tenías que, pues eso, pasar muchas barreras que bueno, pues que en la práctica lo que hacen es muy difícil la colaboración. Entonces, ¿eso que genera? Pues al final pues son recelos, pues yo te fastidio aquí, yo te estropeo un acuerdo de pesca por allá, pues entonces yo no te dejo, yo te paro un camión, quiero decir, y entras en dinámicas tóxicas entre países que al final pues no llevan a sitios interesantes. Luego, como todo, luego ya cuando vas viendo un poco la jugada, pues sí que ves, pues claro, los británicos pues sí que es verdad que tienen esa conciencia de geopolítica, y ellos salirse de la Unión Europea pues les ha permitido enfocarse más en el continente asiático, tener las manos más libres por ahí. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay una generación ahí, que es la generación de los jóvenes que tienen ahora entre 15, 25, 30 años. En el futuro, dentro de 20 años, no sabemos. Es decir, nadie sabe qué va a pasar, pero sí que es verdad que objetivamente la vida de una generación de británicos y también de europeos, pero obviamente les ha tocado más a ellos, es más difícil y menos interesante ahora que hace 15, 20 años. ¿Qué ha pasado? Pues sí que es verdad pues que el racismo, que es algo que ha habido, que es algo consustancial al ser humano y que no es patrimonio de ningún país. Sabemos que países hacia los que nosotros podemos experimentar racismo, luego esos países a su vez tienen otros países o etnias, etcétera, a las que pues al final en Reino Unido yo lo que vi un poco fue que ellos estaban contentos de tomarse la pinta en el pub. Esa pinta venía suministrada por un camionero polaco, pero llegó un momento que les empezó a estorbar que ese camionero polaco estuviera en la barra con ellos. Y entonces ahí, digamos, es
sí que es verdad que digamos, es un fallo, es un fracaso el Brexit y es una piedra en el camino, pero también es verdad que es una vacuna. También es verdad que ha habido países que tenían Claro. tensiones, digamos, de salir de la Unión Europea y han visto los problemas que han tenido Reino Unido y es como incluso ahora partidos de ultraderecha que han tenido buenos resultados en las últimas elecciones y que defendían salir de la Unión Europea, ahora ya no tienen esa visión ya no es tan popular, digamos, ya se ha Claro. visto un poco la La otra otra cara. cara. Sí. Pero bueno, en definitiva, creo que, y por lo que comentabas un poco en los resultados de las últimas elecciones europeas, en cierta medida son preocupantes porque bueno, pues alzan opciones políticas que no tienen, digamos, no dialogan bien con los valores que deberían ser Lo de la... a los que nos debe llevar el siglo XXI. También es verdad Claro. que muchas veces son opciones políticas que no hace mucho pues estaban rompiendo escaparates o Mm. estaban, digamos, defendían sus ideas de manera violenta Ujú. y ahora mismo pues las están defendiendo en los parlamentos, Claro. etcétera, y tiene esa parte positiva. Lo que preocupa un poco es el que se adivina una tendencia de voto joven hacia Mm. opciones. Entonces, claro, que alguien a una cierta edad se pueda volver conservador o haya Claro. partes del progreso, de las nuevas ideas que digamos le cueste o nos cueste, digamos, ver o atender, pues es algo natural en cierta Ujú. medida. Pero claro, que gente de 16, 18, 20 años Claro. comulgue con ideas, digamos, donde pues al final mucho de lo que hay ahí reside en que mi cultura, mi raza, mi color de piel y mi lengua es más importante que la del vecino. Y, y aquí donde está el fracaso, creo que, no sé si el fracaso es de la cultura, de cómo viene enseñada, pero la responsabilidad, y eso es de lo que quiero hablar yo, es la responsabilidad en los receptores de la cultura. Por eso quiero también preguntarte si para ti como profesor, o sea, que enseñas a a nuevas generaciones, a los jóvenes, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves si ves muy ya, o sea, en la sociedad toda esa cultura de la rapidez, de la inconsciencia, o tienes, o sea, ¿cómo ves el futuro de esa generación o cómo ves los jóvenes en general? Aquí es esto va de identificar qué es la causa o qué es la consecuencia. Es decir, Mm, Berlusconi es la causa de los mm, problemas que ha tenido Italia las últimas 2, 3 décadas, o es una una consecuencia consecuencia, sí. de malformaciones congénitas en el sistema que No, claro, mantenidas en el largo tiempo hace que pueda salir la figura de claro. ese salvador con, digamos, con tendencias autoritarias que pueda, digamos, decirle al pueblo lo que quiere escuchar y hacer. Claro. Mi opinión, puedo estar equivocado obviamente, pero mi opinión es que es más lo segundo. Es decir, Ujú, Donald Trump, este señor Berlusconi, ujú, o ahora Meloni o Le Pen en ujú, Francia, etcétera, con matices porque no son diferentes, claro. pero son más consecuencias del sistema. Y yo creo que hay una cosa yo me di cuenta, Ujú, fíjate, cuando salió aquí en España Podemos, estamos hablando de hace mm, una década, y había un momento, así que hubo unas elecciones autonómicas en Andalucía. mm, Y entonces fue vale. el primer momento donde la ultraderecha, porque en España la ultraderecha nunca había sacado Ujú, datos importantes de votación, siempre había mantenido, era una cosa un poco folclórica, ujú, con reminiscencias bueno, pues evocaban un poco con nostalgia el franquismo, mm, y entonces estaba visto, digamos, eran pocos y no estaban demasiado bien vistos. Y ujú, entonces sí que es verdad que en esas elecciones hubo
hubo un resultado importante de la ultraderecha en Andalucía y fue algo que yo no vi venir en ese momento. Sí que es verdad que 2 días antes Ujú, en una cafetería había visto a un grupo de obreros y estaban hablando ujú, abiertamente. Es decir, ujú. cuando se traspasa, ¿no?, esa barrera de que abiertamente se empieza a hablar de esas opciones políticas, Sí. ves que está traspasando, pero más allá de eso no lo vi venir y Mm, tampoco lo decían los sondeos, etcétera. Y entonces puse la tele la noche electoral y nada, y aparecía un cartel de que en ese momento, bueno, pues creo que ya habían bajado los resultados, etcétera. Era cuando Podemos ya empezaba a ir para abajo. ujú, Y había 3 señores con barba, creo que tenían barba en este caso, bajo un cartel debajo que ponía Unidas Podemos. ajá, Tenías 3 señores allí en ajá, el centro de la imagen, muy unidas, pero muy señores en ese caso, ¿no? ujú, Y se pusieron a hablar, se pusieron a comentar los resultados, y ujú, aparte de hablar de lo mal que la gente había votado, es decir, ujú. claro, cuando la gente vota, no te vota a ti, es porque vota mal, no porque tú hayas Claro, hecho claro. cosas. Hablaban en un lenguaje que decía, bueno, yo me pongo en la piel de claro, yo me Ujú, trasladé a estos obreros que yo vi en un almuerzo hablando de política, digo, estos señores se ponen la tele y ven a alguien que se supone que les representa, porque son partidos de izquierdas, y no entienden lo que dice. hmm, Entonces, tú algo que no entiendes, o una de dos, o te aburre o te provoca rechazo. Con lo ujú. cual, parte Claro. del ascenso, es decir, y mi hija, por ejemplo, hablándolo con ella, mi hija mayor tiene 16 Ujú, años, y claro, me cuenta eso, que tiene compañeros pues que se apoyan ese tipo de... Y una de las hmm, cosas que dice, claro, que lo apoyan y apoyan ese tipo de opciones porque entienden lo que dicen. hmm. Y una vez que tú entiendes a alguien, puedes estar de acuerdo o no, pero al quien no entiendes, es decir, cuando alguien te habla y te habla de una manera, no tienes una Tranquilo. oportunidad de... Entonces, Hmm, hay algo que están haciendo bien y que tenemos que es que son opciones políticas que están invirtiendo y que ujú, están haciendo llegar su mensaje muy bien a través de las redes sociales, de TikTok, de Instagram, claro. y están trabajando muy bien ese tipo de discursos, y además con retóricas que se adaptan muy bien a ese Ujú, formato breve. ujú, Entonces, ujú. creo que nos tiene que hacer pensar cosas también, y ver que nuestros políticos pues tienen que saber también adaptar el mensaje de una manera que pueda, digamos, llegar a muchos votantes, no solamente a gente que compra el periódico los domingos, o que ve el informativo de las 9 de la noche, porque las generaciones están cambiando Claro. y vienen ahora, digamos, una gran masa de personas, de ciudadanos y por tanto de nuevos votantes, que van a determinar los gobiernos y los ejercicios de poder que se producen en los países, y que se informan de otra manera. Hmm. Y si se informan de otra manera, pues tenemos que empezar a comunicar de otra manera si queremos que tengan una oportunidad de estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que decimos. Y este podcast, por ejemplo, es un buen ejemplo. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, o sea, como tú dices siempre durante las clases, vivir en el siglo XXI, como si fuéramos en el siglo XXI, porque tal vez no siempre todos lo entienden eso. Y je, ese, bueno, los políticos que entendieron utilizar y lograron utilizar esa cultura del contenido, como tú dijiste, breve, que es lo que llega más de manera más rápida, pero también allí, o sea, em, lo que me sale en mente es que de verdad, o sea, lo que falta es, porque ese contenido breve, viral, es superficial, es rápido y por lo tanto ya o sea, te lo olvidas como dijiste antes, es información, no es cultura y ya te lo olvidas después que lo has visto. Y bueno, de verdad, no sé dónde está ese fracaso, esa consecuencia o causa. O sea, y pienso que tenemos, ya que somos libres, eso, tengo que seguir acordándomelo y recordarlo a los demás. O sea, somos libres y por lo tanto responsables de cómo recibimos las cosas, de cómo también allí, de cómo nos informamos, de cómo tenemos que conocer. O sea, porque
bueno, ¿por qué pasó eso por qué ganó la extrema derecha? Mm, bueno, muchos no votaron, por ejemplo, en Italia, muchísimos no votaron. Y como o sea, hablando con otro profesor italiano, en las elecciones en las que ganó Giorgia Meloni, me dije eso, o sea, bueno, sí, ganó, pero después vas a mirar como las estadísticas, las encuestas que hicieron y mira cuánta gente no votó y cuántos de los que no votaron eran jóvenes y cuántos de los que votaron eran mayores, más conservadores y tal. ¿Y qué falta? Falta una buena manera de acordar de la bondad de la cultura, que pero nos da frutos solamente de manera muy lenta. ¿Cómo puedo decir? O sea, tú tienes que enfocarte, tenemos que poner nuestra atención, que es con la que tenemos que luchar en esta sociedad, la capacidad de poner nuestra atención de manera consciente en algo que estamos haciendo, como leer un libro. ¿Y por qué? Porque sé que ese libro, si lo utilizo también, si leo un libro de manera activa y saco informaciones de ese libro, de esa charla, de cualquier cosa que me pase en la vida, o sea, me hago la fatiga de sacar informaciones, de tomarme ratos, momentos en el día lentos, o sea, sin estar bombardeado de informaciones, de input que quiero saber, quiero estar conectado. No estás conectado con nada, estás desconectado al final de ti mismo y de la realidad verdadera. Y no sé, ¿qué opinas o sea, de una persona que no nació directamente en esa, creo, o sea, en esa cultura de la rapidez? También cómo viste ese cambio, o sea, cómo viviste tú también cómo te daste cuenta, si te daste cuenta, es el momento en el que te daste cuenta de, bueno, la sociedad está cambiando está tomando bueno, ese camino, sin decir malo, bueno, ese diferente camino en la cultura de la rapidez y no más de ir a profundizar, del conocimiento y tal. Al final, esto no ha cambiado demasiado. Todo lo escaso es valioso. Y entonces, en las últimas décadas, digamos, después de la revolución industrial, nos hemos vuelto muy buenos produciendo cosas. Después, la publicidad, digamos, en el siglo XX y las industrias de la comunicación han hecho que, además de ser buenos produciendo cosas, seamos buenos vendiéndolas. ¿Qué ocurre? Que hemos llegado a un momento de sobresaturación, donde ahora ya lo escaso no es tanto el obtener productos, experiencias valiosas, sino lo escaso realmente es la atención. Hemos sobreestimulado tanto a los ciudadanos con diferentes pues, mensajes políticos, mensajes comerciales, a todos los niveles, digamos, tenemos una exposición a... Entonces, lo más valioso, es lo más escaso, es la atención. ¿Qué ha sucedido? La atención es algo que se lleva trabajando, no es nuevo. Es decir, yo, por ejemplo, he trabajado en televisión y tú lo que haces cuando trabajas en televisión, básicamente hay algo que se llama pulsión escópica. La pulsión escópica es el deseo de mirar. Y tú, básicamente, lo que intentas es que... Obviamente, si tienes unas consideraciones éticas, pues lo haces desde un punto de vista constructivo, pero básicamente a ti te pagan para mantener la mirada del espectador en un producto que tú intentas que luego además aporte algo. Y eso se puede hacer y funciona. Y yo cuando estaba haciendo un programa era capaz, antes de que el programa se emitiera, de poder dibujar la curva de audiencia, porque sabías qué elementos funcionaban más, cuáles menos, etcétera. ¿Qué ocurría? Que llega un momento que yo vivo en 2008, 2009, 2010, cuando empiezan a aparecer las redes sociales. Empieza a ser menos predecible. ¿Por qué? Porque ya no estás manejando la atención de una persona que está mirando la pantalla, estás manejando la atención de una persona que mira la pantalla, pero que a su vez tiene una segunda pantalla, recibe una notificación en función del momento. Y entonces ahí cambia. ¿Qué ha sucedido? Que los mecanismos de
atrapar la atención se han sofisticado, han multiplicado su efectividad logarítmicamente. Es decir, Stephen King, por ejemplo, por poner el ejemplo de un escritor, tiene una capacidad de, aparte de que te haga buena literatura, pero él utiliza recursos narrativos que atrapan tu atención cuando estás leyendo un libro. Bueno, yo nunca lo leí, tengo que leerlo, lo sé. Una serie de Netflix, por ejemplo, también lo hace y lo hace de manera... pero ya cuando estás en un entorno fundamentalmente interactivo como es la pantalla de un teléfono móvil, ahí sabemos que quienes están diseñando las experiencias son las mismas personas que trabajan para los casinos y las máquinas de juego y si te fijas cada vez los carruseles de las redes sociales se parecen más al carrusel de un casino. Ver, Entonces ahí es muy difícil escapar, entonces realmente estamos en una sociedad donde somos adictos a estas pantallas. Y tenemos un problema serio, pues probablemente de una dimensión mucho más grande que la que teníamos en los años 80 con la heroína, por ejemplo. Más. Bastante más, porque probablemente se parezca más a la percepción, ya no tanto, pero sí que hubo, por ejemplo, en España. En España sucedió de manera más fuerte que en otros países, porque digamos que como la democracia no llega hasta los 70, finales de los 70, digamos, lo que en otros países pasó en 20 años, aquí pasó en 5. Entonces supuso, digamos, bajo el paraguas de la etiqueta cultural de la movida madrileña, digamos, era un momento en España donde estaba muy bien visto, por ejemplo, el consumo de cocaína. No había una fiesta o no había un evento cultural o tal donde la cocaína no estuviera. Y no se percibía como algo nocivo. Ahora pasa un poco... tú no consideras a alguien un drogadicto, no consideras que sea alguien que pase 5 o 6 horas pegado a la pantalla del teléfono móvil o que reciba 600 notificaciones. Y lo es. Claro. Pero es socialmente aceptado. Está ahora. Socialmente aceptado todavía. Entonces tenemos que trabajar primero en dejar de darle normalidad, porque no lo es. Y luego yo siempre intento poner el mismo ejemplo. Digo, cuando tú trabajas con alguien, imagínate que trabajas en la primera planta, una oficina. ¿Qué pensarías de alguien que baja 300 veces al buzón? Dice, aunque te cueste 10 segundos, a chequear si te ha recibido ya ha llegado una carta o no, dirías. Pues o es idiota, o es improductivo, o las dos cosas, o no puedo trabajar con esta persona porque pues hemos normalizado eso, que cada 2-3 minutos chequeamos el móvil 4 o 5 veces. Entonces, esa persona, si hacemos eso, nos incapacita y no es porque es malo, pues no lo sé, pensamos que sí, pero ya no es tanto que sea malo, es el coste de oportunidad. Es que tu atención, tu foco y tu energía, ya no tanto el tiempo, pero sobre todo tu atención, tu foco, energía, pasa a estar controlado por alguien que se llama pues Facebook o Facebook, Instagram o Amazon entonces, y ya no tanto por los proyectos o las ilusiones o los que digamos han movido siempre al ser humano. La atención es capturada. Y aquí volvemos también a lo que hemos dicho en el empiezo. O sea, no pienso algo porque... O sea, algo pongo atención con conciencia porque yo lo elegí. No, es la información que me elige ahora. Claro, el jugador que está en el casino está eligiendo jugar o todo, hasta el tacto de la mesa, el sonido, si alguna vez has ido a un casino... el haber trabajado en televisión te da el acceso a muchos espacios que de otra manera... entonces, y es algo que yo cuando he estado en algún casino, ¿entiendes? La sí, porque es que es agradable, es que está la propia... Claro. La excusa muchas veces de entrada, los restaurantes de los casinos, por ejemplo, son maravillosos y a un precio estupendo. Entonces, hay muchas puertas de entrada, incluso las primeras partidas tienen descuento, yo no he jugado nunca, pero entiendo, cuando vas ahí entiendes esa ludopatía y sucede lo mismo en el móvil. Y yo, por ejemplo, el tener la relación con exalumnos, que ahora pues algunos ya trabajan para Vodafone o para grandes compañías y te cuentan cómo las operadoras llegan incluso a retrasar notificaciones. Claro, tú, por ejemplo, estás en Instagram y te entra una notificación. Si en ese momento la aplicación sabe que tú no te vas a ir, te retrasa esa notificación. De tal manera que cuando ve que te vas a ir, te la lanza. Y entonces te atrapa, entras en una notificación, vienes, pinchas en el enlace y vas... Claro, entonces están trabajando
no obviamente solo para ti, pero para ti y para los 452 personas que tienen un nivel adquisitivo, un nivel cultural, una localización geográfica, etcétera, que tiene el algoritmo os ha etiquetado, además, y tiene muchísima información para hacer eso y para hacerlo bien, mejor cada vez. Y realmente tú no tienes el control sobre las decisiones que tú tomas cuando estás en ese entorno. Eso no es opinable, o sea, no lo tienes. Claro. Pero claro. Pensamos que lo tenemos y nos hacen pensar que lo tenemos. Es necesario tener siempre lo que decías al principio en tu presentación, tener pensamientos propios, no siempre y tampoco porque muchas veces no puedes ser experto en todo, no puedes... Claro. Entonces... ni conviene a veces. Entonces, a veces hay determinadas cosas, pues simplemente sigues a alguien que es más experto, que lo ha trabajado, Claro. Pero tienes al menos que ser consciente cuando estás actuando con voluntad propia y cuando no. Y las redes sociales lo que anulan es esa sensación de consciencia. Y es lo mismo con la información. Es decir, ¿es malo estar desinformado? Pues según cuándo, cómo... probablemente es muy saludable tener momentos de desconexión informativa, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que nos hacen pensar que porque veas un informativo o veas 3 posts en Facebook... De 30 segundos. De 30 segundos ya tienes una información y tienes una foto de la... Y puedes hablar de eso. Efectivamente. Entonces, eso es lo peligroso, que era lo que comentabas, cuando realmente siempre ha sucedido. Es decir, en una sociedad siempre ha habido... además, en la historia de la comunicación lo vemos, un 80, depende del momento histórico, pero entre un 70 y un 95 o 97% de la población que criaba tomates, plantaba patatas o tejía una falda y que no necesariamente estaban al día de la política, ni falta que les hacía seguramente, ni de la literatura, pero tenían esa conciencia y sabían, yo de esto no sé, yo le voy a hablar a usted de cómo sé que no sé. Claro, yo sé que no sé, pero el saber que no sabes es una manera de saber. Claro. Muy valiosa. Entonces, ahora que han conseguido las redes sociales, o que han conseguido el sistema, nos han conseguido que dejemos de saber que no sabemos. Sí. Y ahí estamos fastidiados. Sí. Y se ve muchísimo todo eso. Y queremos, y pensamos que sabemos con lenguajes superficiales, porque lo que te puede dar algo de 30 segundos es algo superficial. Y al final, y aquí volvemos al por qué también leí Platón, la idea que después tú vas a tener de ti mismo, de cómo interpretas la realidad, es al final como consecuencia de todo ese entorno superficial, tiene que ser superficial también esa. Y bueno, no sé, tengo muchos miedos, pero bueno... ¿Miedos? ¿Por qué? Miedos porque, o sea, lo que me afecta mucho es el hecho que esa cultura de la superficialidad, de la rapidez, de la inconsciencia en la vida cotidiana de las personas se refleja en las relaciones sociales. O sea, tú eres o un producto, o sea, algo que tienes que mostrar en las redes sociales. O sea, salgo con ti simplemente para dejar que otro vea que estoy haciendo no sé qué, no sé cuánto. O entonces te conviertes no más en una persona para conocerla, una persona que conocer, o una persona con la que salir porque estoy consciente que estoy saliendo contigo porque eso y eso y eso, porque pensé en esa persona, porque pensé, o sea, consciente de lo que estoy haciendo en mi vida y eso. Pero no, o sea, y eso lo veo muchísimo de verdad, o sea, relaciones sociales entre personas que no saben lo que son, o sea, tú hablas con esas personas y o te hablan diciendo todas las mismas cosas y hablando, no opinando. Y las opiniones que te dan son no sé, sobre una película la que te vas a introyectar desde alguien que lo ha dicho en TikTok. Y no, sí, esa es la cultura de la superficialidad en las relaciones. O sea,
logré, al final en 1 año y medio, porque después vine aquí, en 1 año y medio logré rodearme de un entorno social bastante, bueno, al final es lo que me gusta a mí, por lo tanto me dicen de ser más tolerante, o sea, no tengo que criticar, bueno, yo critico porque sí, pero me dicen, bueno, tú eres así, no es que todos tienen que serlo. Y eso es algo que también Humberto Eco, sobre lo que Humberto Eco habló, o sea, nosotros somos los intelectuales que quieren profundizar, quieren la profundidad, quieren conocerse, quieren conocer, pero no tienes que criticar el otro porque eres tú el diferente. Eres tú que quieres que el otro sea como ti. Y bueno, no es así. Y el otro es así. Podemos criticar, podemos ver eso y sacar de eso también informaciones para nosotros que queremos hacer otra cosa en nuestra vida. Y nada, pero fue muy difícil, sobre todo en Roma, que es una ciudad muy caótica, y lograr hacer eso. Pero bueno, lo conseguí, o sea, rodearme de personas mucho más mayores que mí, pero con las que me gusta salir y hablar y conocer. Pero bueno, al final el problema es nuestro, parece. A ver, la superficialidad es como todo. Tiene... Creo que es necesaria. Bueno, no podemos claro. estar siendo profundos y podemos estar elevándonos continuamente. Es como los amigos, por ejemplo, son muy importantes, pero también muy importante en tu vida los conocidos, es decir, personas Claro. que, aunque no sean amigos tuyas de 20 o 30 años, pero que son personas con las que te puedes encontrar en un momento, tomar un café, luego igual... y no necesariamente... Y divertirte simplemente sin tener que... Entonces... ¿qué sucede con la superficialidad? Hombre, es un problema cuando lo llevas a una rapidez, es decir, cuando vas demasiado rápido y cuando vas solamente en la superficie, es decir, sin prestar una atención plena en lo que estás haciendo, pues corres el riesgo de cometer errores. Un error que se puede cometer... Sí. Yo creo que es lo que has dicho, el miedo, por ejemplo. El miedo es improductivo. El miedo es una emoción, es natural, Claro, es humano, claro. pero la tenemos que intentar alejar. Claro. Porque además, ¿a quién le interesa que nosotros tengamos miedo? Al poder. Claro. A quien represente el poder en cada momento, ya sea económico, ya sea político, etcétera. Entonces, el miedo es algo que no nos va a traer nada... Sí. El miedo lo que sí que es verdad que es bueno experimentar esa sensación, ser consciente, identificar la causa y trabajarla, pero es algo... Luego, otra cuestión que la maldad es algo de lo que no se habla, la maldad existe, hay personas Sí. que no se levantan por la mañana pensando en ser más parte de la solución, sino que parte de su felicidad reside que a los demás les vaya un poquito peor, hay personas así. Sí. Y entonces, cuando tú compartes contenido de manera inconsciente en redes sociales, lo que estás dando es munición a ese tipo de personas. Y eso sabes que las personas más fieles que vas a tener en la vida son tus enemigos. Personas que no te van a abandonar nunca. Entonces, Y con eso... tienes que tener cuidado Claro. de hasta qué punto alimentas o cuánta munición tú le das a... Entonces, compartir determinadas cuestiones, cuando eres joven no te das cuenta, es algo que vas aprendiendo un poquito más tarde. ¿Eso quiere decir que tu vida tenga que estar condicionada o que...? No, pero también es innecesario estar publicando cada sitio donde viajas, a cada persona con la que ves o a cada... Es decir, es innecesario, es improductivo, y si es innecesario e improductivo, lo único que te va a traer, quiero decir, puede ser que algún problema, alguna envidia... Claro. A veces es quien quiera saber de ti. Yo, por ejemplo, tengo una manera de ser, yo no escondo nada. Pero hablo contigo y me preguntas, te cuento las cosas, pero has venido aquí, nos hemos encontrado, nos hemos visto y me haces preguntas, yo te contesto y voy a compartir información, no tengo nada que esconder. Pero luego, de ahí a que tú cojas tu vida privada, la vuelques a un perfil social y alguien que no sabes en qué circunstancias ni pasando por qué trances vitales pueda verlo y pueda hacer que su vida sienta, porque además tú compartes una parte de tu vida. Si te ha llegado una inspección fiscal, normalmente no lo pones en las redes sociales, pero Claro. sí, claro. Son las cosas bellísimas. Has comido en un restaurante magnífico o has dormido en un hotel impresionante
Y claro, eso a personas que probablemente vengan de, pues eso, de tu misma procedencia, y que igual en ese momento de su vida no lo pueden permitir, pues les puede hacer daño. Y es un daño que yo creo que puedes evitar perfectamente y centrarte en cuestiones que sean realmente productivas y que aporten valor. ¿Y por qué estamos en las redes sociales poniendo el privado, volviendo el privado en público? Porque uno, estamos adictos en eso. ¿Y por qué? Porque al final, ¿cuál es la raíz de la adicción? El hecho que estamos evitando algo. Nos drogamos de redes sociales, de información superficial, de scrolleísmo, no sé, de scrolleísmo me invento ese término, de scrollear vídeos breves, porque queremos evitarnos, que es lo peor. O sea, queremos evitar el hecho de enfrentar a lo que tú dijiste antes, al miedo, que es algo natural en nosotros, pero que tenemos que enfrentar. ¿Y cómo lo enfrentas? Poniéndote, sentándote un rato, sin nada, contigo mismo, y ya está. Y eso ya o sea, es un problema no de ahora, lo decían los estoicos hace 1000 años, lo decía Pascal en 1600. O sea, el hecho que todos los males al final que nos pasan es que en la sociedad el ser humano no sabe estar solo en una habitación, solo en un cuarto. No logra hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que enfrentarte con tus miedos, con tus demonios al final. Y... A ver, también es verdad que el ser humano, eso es cierto, es muy difícil y además es uno de los mejores predictores del éxito, ¿no? La capacidad que tiene un niño para poder aburrirse o para poder aplazar Claro. como diría, la recompensa, ¿no? Al final tú tienes tú tienes la opción muchas veces de abrir un libro y leer un capítulo y hacer una entrega, o tienes la opción de ir a la nevera y abrirte una cerveza. ¿Por qué decides abrir el libro y no...? O puedes hacer lo que hacen las personas que les va bien en la vida, que primero leen el libro y luego se abren la cerveza, ¿no? O la bebida que tomen. Es decir, pero tienen esa capacidad, ¿no? de aplazar la recompensa, ¿no? Y hacer determinadas tareas, no porque solamente busquen la satisfacción hedonista del momento, sino porque realmente forma parte de tu proyecto, de tu objetivo vital. Entonces, ¿qué sucede? Que eso las redes sociales lo saben. ¿Y qué hacen? Pues atacan a los instintos más primarios del ser humano. Instinto primario. Claro. Si todos hemos tenido un vecino, una vecina de enfrente. Y es muy tentador. ¿Cómo no vas a mirar? Claro, obvio. Cuando sabes, sobre todo si sabes que no está mirando, si tienes una cortina que te protege y puedes ver, yo qué sé, aunque sea como hace la tortilla francesa, tal, tiene un punto, ¿no? Claro. Donde detienes tu mirada y eso es lo que te da la red social. La red social te da esa capacidad de entrar en la cocina, de entrar en la despensa, de ver la piscina o de ver la música que alguien lleva puesto en su vehículo. Y ahí hay el voyerismo, ¿no? Claro. Que eso es algo que continuamente... Y luego se produce un triple voyerismo porque a su vez esas personas que comparten eso tienen una satisfacción instantánea y además el algoritmo les premia en tanto que más compartes tu privacidad, más recompensa tienes, y a su vez las personas que no lo haces, es decir, si alguien entra en tu perfil social y en lugar de tener 200 likes o 50 o 3.000 seguidores, pues tienes 100 seguidores o 10 likes o 5, se te percibe como alguien poco atractivo o poco adaptado al... Con lo cual se genera esa presión. Ya no solamente hemos conseguido que puedas mirar al resto de ventanas, sino que tú tienes que poder dejar al descubierto tu propia ventana para poder ser aceptado dentro de este entorno digital. Y eso es el negocio perfecto. Eso es el negocio perfecto para quien lo... Claro. Y para ti, una solución de todo eso, ¿cuál sería? Vayamos a lo tangible, ¿vale? El ser humano yo creo que esto pasa por... No podemos, como decías tú, no podemos vivir en el siglo XXI como si viviéramos en el siglo XX. Claro. Y las redes sociales están allí y van a estar un tiempo. O sea, no han venido para salir... Claro. Pero sí que es verdad
También, por ejemplo, yo he vivido, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, se fumaba en los estudios de televisión, luego se dejó de fumar en los estudios de televisión, pero se fumaba en los pasillos, luego se dejó de fumar en los pasillos y se fumaba fuera, y luego ya se prohibió fumar, digamos, dentro del entorno de trabajo, y ya tenías que salir del edificio. Entonces, ¿qué se consiguió con esto? Es decir, si probablemente hubieras intentado erradicar el tabaco no hubiera funcionado. ¿Vale? Porque había una adicción muy fuerte y había unos intereses comerciales muy fuertes detrás, etcétera. Pero entendimos como sociedad que era bueno dotarnos de espacios libres de humo. Creo que ahora, como sociedad, debemos de dotarnos de espacios libres de notificaciones. Es decir, donde en determinados, incluso en nuestras propias casas, es decir, incluso gente que fuma en casa, como tiene niños, algunos entendieron que debía ser el balcón, otros la cocina, pero entendieron que había espacios que debían ser o solamente para fumar o liberar espacios. Ahora, por ejemplo... Liberarlo. Claro, muy pocos padres, que era algo que antes... pero muy pocos padres entran fumando en las habitaciones de los niños. O entran... Entonces, eso mismo tenemos que hacer con las notificaciones y entender que las notificaciones... no deben de ser compatibles con una cena en un restaurante o con una clase en un aula o con un café con un amigo, es decir, y que pueda haber un momento donde tú puedas pedir a tu amigo 5 minutos y decir, oye, 5 minutos, voy un momento fuera que te voy a contestar unos mensajes o tal, pero ese café que tomas, que estás continuamente con interrupciones, eso como sociedad, debemos de revelarnos y debemos de entenderlo pues como una muestra de falta de respeto y de mala educación. ¿Qué es lo que es? Sí. Es lo que es. Hacia ti mismo. Igual que ahora hemos entendido que si tú estás en el cine y se te pone alguien a fumar al lado, es una falta de respeto y es mala educación, o en un avión, o en un... esto es lo mismo y es utilizar cómo hemos resuelto otros problemas del pasado de adicción, aplicarlo a esta circunstancia. Empezamos a ver cosas en este sentido. Lo que pasa es que nos estamos centrando en los niños. Hemos dicho ahora, por ejemplo, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, se ha prohibido el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos. Es una buena medida, sí, es una buena medida. Bien. Pero también hay quien dice que es atentar contra la libertad. Creo que va en la buena dirección, pero creo que el problema no lo tenemos solo con los niños, lo tenemos también los adultos. Y creo que los adultos... También con los que no nacieron en esa sociedad. Entonces, porque si nosotros le prohibimos a los niños que usen el teléfono móvil mientras estamos usando el nuestro... Lo único que estamos generándoles es aumentando ese deseo, ¿no? Yo lo viví... Antes había películas, cuando yo era niño, no sé si existían en Italia, pero bueno, estaban las películas con un rombo y dos rombos. Estaban las películas permitidas y tenían un rombo. Vale, y las con tres, como que ya no se podían después ver. de la medianoche. Y entonces, claro, lo peor que podía suceder era que pusieran los dos rombos, tus padres te mandaran a la cama y ellos se quedaran viendo la película. Con lo cual, tú te quedabas con esa sensación de, vale, no lo estoy viendo, pero voy a hacer en cuanto pueda, voy a hacer todo lo posible por ver que no había nada que te apeteciera más en el mundo. Sí. Podemos caer en ese error si nosotros con el ejemplo no nos dotamos de espacios y de momentos donde simplemente estemos libres de notificaciones. Bueno, yo creo que ese es un buen ejemplo de lo que somos. Para mí lo es, de verdad, muchísimo. Bueno, ya te lo dije, pero de verdad Bueno, al final me divertí muchísimo a hablar contigo, de verdad, o sea, me interesó muchísimo lo que Y también como me hiciste cambiar de idea sobre algunas cosas, sobre las que sé que tengo que reflexionar un poquito más. Y bueno, al final me has dado herramientas, eso, para crecer. Y eso es algo para mí de verdad increíble. Y estaría aquí a hablar contigo de verdad 2 horas más, pero creo que hemos sorpasado la horita y bueno, podemos hacerlo, o sea, después ahora te invito a un café. Bueno, porque ya como te he dicho eso, no puedo bueno, no es monetizado y por lo tanto es algo que Esteban está haciendo totalmente gratuitamente. Para mí es algo de verdad que da una honra increíble. Esto a mí me nutre y me lo he pasado en... Además, un podcast
sirve para convertir lo importante en urgente. Cuando tienes un podcast y tienes una cierta obligación de publicar contenido y darle una cierta periodicidad, al final te ayuda a encontrarte con gente con la que te apetece, reciclarte porque te lees algún texto o sobre algo que te cuentan puedes. Y al final hay pocas cosas de lo que nos vayan a pasar en los próximos 20 años que no tengan que ver con la capacidad que tengamos de convertir lo importante en urgente. Wow. Entonces, ¿cómo hacerlo? Cada uno tenemos que encontrar nuestra manera. Para mí, en su momento, tener un podcast, tengo el podcast, como sabes, que se llama Transmedia y bueno, pues va también, un poco el concepto es parecido, es encontrarte con gente que te aporta, sobre todo pues, orientado al ámbito de la comunicación y de las humanidades y compartir un café. Claro. Y al final te hace disfrutar. Y cuando tú disfrutas, suceden cosas que te llevan a sitios interesantes y a conocer a gente magnífica como tú. Así que un placer. Porque hay algo más detrás de también el podcast, del podcast. O sea, el tuyo de Transmedia, sobre lo que es un poquito en pocas palabras. Que pondré el enlace bajo en la descripción, claramente. Sí, la web es comtransmedia.com y básicamente la idea que detrás ha habido un momento cuando yo empecé a trabajar, porque estuve unos años trabajando en la televisión y en la universidad compartiendo, y cuando empecé a trabajar a tiempo completo en la universidad vi que no era feliz. Y me pregunté por qué, no sabía por qué, pero no era feliz. Era feliz en otras áreas de mi vida, pero no en el trabajo. Y conseguí una aplicación en la web que te medía el tiempo. Y entonces distribuí a qué dedicaba mi tiempo cuando estaba trabajando. Y me salieron los siguientes datos. El 70% era burocracia, estaba haciendo tareas administrativas. Un 20% docencia, las clases. Prepararlas, corregir, atender a estudiantes, etcétera, y un 10% era investigación. Y entonces, claro, me di cuenta que yo no me había decidido dedicar a la universidad para trabajar de administrativo y era lo que fundamentalmente estaba haciendo tareas administrativas. Y entonces, ¿por qué hacías tareas administrativas? Porque eran urgentes. Y alguien en tu posición, etcétera, pues porque estabas gestionando proyectos, pues... Y entonces dije, ostras, esto va de convertir cosas que sean importantes en urgentes también, para no siempre poner en primer lugar las tareas que tengan que ver con lo administrativo, con la burocracia en el sentido más kafkiano, ¿no? De Kafka, del término. Sí. Y la verdad es que el podcast fue esa herramienta que me doté y la verdad es que me ha llevado a ir a sitios estupendos, conocer a gente maravillosa y disfrutar y además compartir, ¿no? Porque al final si aprendes o te conviertes, digamos, empiezas a saber de algunas cosas un poquito, si no las compartes tampoco tienen esa utilidad y el podcast pues te lo permite y nada, por eso te animo a seguir porque es un camino muy bonito y además se llama podcast, se llama video podcast, pero puede seguir evolucionando en diferentes formatos y es un win-win. Al final tú cuando das valor y cuando haces algo que puede dar valor y que puede servir a alguien, pues solo digamos, lo que vas a traer es una energía positiva y la energía, como sabes, es el combustible de la suerte. La vida. Vale. Y con eso cerramos ese video podcast. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a la Universidad de Valencia, en particular a la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, que nos ha permitido estar aquí en este taller. Y nada, chao, un abrazo, beso.